Hebreos capítulo número 3 versículo 12, y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aleluya. Pueden tomar asiento, ya hemos orado y, como les digo, vamos a regresar a Jueces. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En un discurso, un personaje dijo una vez: he oído hablar y hablar, pero no se hace nada. Las buenas palabras no duran mucho, a menos que sirvan de algo. Estoy cansado, dijo esta persona, de las palabras que no sirven de nada. Me duele el corazón cuando recuerdo todas las buenas palabras y todas las promesas incumplidas. Es probable que todos nos hayamos visto afectados por promesas incumplidas. De hecho, es posible que todos nosotros hayamos sido culpables de incumplir promesas. O sea, todos en un punto, mis hermanos, no cumplimos una promesa, todos. O nos hemos visto afectados de promesas no cumplidas. Hay veces que las palabras salen sobrando. Lo que se espera de la persona es un cambio, ya una acción. Ya no son palabras, sino que una acción. Veremos en esta lección cómo a lo largo de los jueces, no pasó mucho tiempo antes que el pueblo de Israel rompiera las solemnes promesas que había hecho a Dios al final del libro de Josué. ¿Se acuerdan la semana pasada que vimos que el pueblo de Israel en el capítulo 24 hace una promesa, y Josué le dice al pueblo de Dios que apartaran todos los dioses, que quitaran todos los dioses, y ¿qué dijo el pueblo? Así lo haremos. Entonces Josué les vuelve a recordar más adelante en el 24, les dice: ok, está bien, ya dijeron que sí lo van a hacer, ahora háganlo. Y cumplen esa promesa. Y vimos cómo Josué le dice al pueblo de Dios: ustedes, básicamente, yo voy a parafrasear, hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. O sea, Josué se pone firme y hace parte aguas, y dice: yo voy a servir a mi casa, a Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ustedes no lo quieren hacer, yo no sé ustedes, pero nosotros y mi casa y yo lo vamos a hacer. Y es un libro, mis hermanos, el libro de los jueces es un libro muy, incluso está una de las historias más feas que el pueblo de Dios cometió. La tribu de Benjamín cometió un pecado horrendo, y lo vamos a estar viendo más adelante. Pero mire, nada más quiero que miremos en Jueces capítulo 21, 25. Mire ahí en ese libro cómo termina básicamente Jueces 21. Pero mire el 25, cómo termina. Ahora, esto es importante y digno de ver, porque, mis hermanos, es rara la vez, obviamente, que se termina un mensaje en una connotación negativa. Siempre se nos enseña en la escuela bíblica que los mensajes siempre tienen que terminar en una connotación positiva. Por ejemplo, yo les he dicho a ustedes, si van a predicar del infierno y del cielo, no se empieza predicando del cielo y se termina con el infierno. Se empieza con el infierno y se termina con el cielo. Por ejemplo, si va a predicar del diablo y va a predicar de Dios, no empieza predicando de Dios y termina con el diablo. Siempre la connotación del mensaje debe de ser una connotación positiva. Siempre debe ser así. Ahora, siempre tiene que dar un punto de esperanza
a la gente. Pero mire cómo termina aquí Jueces. El escritor de los Jueces, mire cómo lo termina en el 25, capítulo 21, versículo 25, y dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjese, o sea, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía, lo que le daba su gana, básicamente. Y mis hermanos, eso me dice a mí que esta gente se apartó de los caminos de Dios. Ahora, fue un lapso, fue un tiempo, y así como lo dice su libro, el libro de los Jueces, era un lapso donde Dios levantaba a un hombre, a una mujer, y gobernaban por cierto tiempo. Ya sea que gobernaban poco tiempo o gobernaban hasta 30, 40 años. Y cuando digo hombres y mujeres, porque Dios también levantó mujeres en este lapso. Levantó mujeres. Pero lo triste, insisto, de este libro es que termina de una manera tan fea, donde ya no querían básicamente servir a Dios. Y la manera que empieza el libro también. Si Josué es un libro de victoria, entonces Jueces es un libro de fracaso. Una nueva generación de los israelitas formó alianzas con los cananeos, a quien sus antepasados habían permitido permanecer en la tierra. Gradualmente el pueblo de Dios se volvió hacia la idolatría. En medio del patrón continuó de pecado de Israel. Dios siguió levantando jueces, 12 en total, que conducirían al pueblo de regreso una vez más a Él. Mire, vamos a avanzar ahorita al 2. Vamos a mirar este juez. El versículo 2, el capítulo 2, perdón. Dice el 2: el ángel del Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros hagáis pacto con los moradores, que no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Mire, una vez más digo, el pueblo lloró en gran manera. Pero mis hermanos, a final de cuentas, lo que Dios estaba esperando era un cambio en ellos. Era un cambio. No solamente un ciclo de pecado y de arrepentimiento, sino que el pueblo de Israel cambiara. Ahora, en la esencia, no estamos hablando de una perfección, no estamos hablando, mire, es algo que tenemos que entender en cuanto al pecado. Muchas veces pensamos que es una perfección, y no es una perfección que uno vive. No, si fuéramos perfectos, entonces ya no estuviéramos aquí, estuviéramos en el cielo. Es un reconocimiento en cuanto al pecado. Es un reconocimiento en cuanto al pecado. Cuando pecamos nosotros, le fallamos a Dios, nuestra actitud que tomamos, ¿cuál es la actitud? Entonces, no es una actitud, insisto, de perfección, de justificarnos, de decir yo no he pecado, no, sino es la actitud de tomar y decir yo he pecado en contra de Dios. Entonces, no es que seamos perfectos. El problema de mucha iglesia es que cae en pecado y ya no se arrepiente, ya no hay una sensibilidad a las cosas santas de Dios. Y ese es el problema del pueblo de Dios en ese momento, que se había apartado tanto de los caminos de Dios, que para ellos ya era común tener otros dioses, para ellos era común hacer las cosas
que a Dios no le agradaban. Entonces el problema no es, insisto, pecar, porque en la esencia todos pecamos. El problema es que no nos arrepintamos de nuestro pecado y que vivamos vidas como que si fueran perfectas. Ese es el problema de la iglesia el día de hoy. La iglesia el día de hoy, insisto, piensa que vive vidas perfectas y que no tiene que arrepentirse de sus pecados. Mire, sigue diciendo el 2, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. ¿Se acuerdan que con eso terminamos la semana pasada? Que el pueblo de Dios sirvió a Dios todo el tiempo que Josué y los ancianos líderes vivían, todo el tiempo. Pero mire, y aquí está donde lo triste. Acuérdense que ahí terminamos, y aún, mis hermanos, es un mensaje, este mensaje está tremendo, este mensaje de 2:6 en adelante. Pero mire lo que dice el 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella, el 10, mire, y toda aquella generación, mire el 10, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y esto es lo triste. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que le había hecho por Israel. Eso es muy triste, mis hermanos, porque yo entendería que pasaron 500 años, entendería que pasaron 1000 años incluso, pero dice que la siguiente generación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los hijos, mis hermanos, de estos líderes ya no siguieron pasando el mensaje. Ya no siguieron pasando el mensaje, las obras de Dios. Lo triste de que muchas veces no se comparta el mensaje a nuestros hijos. Lo triste de eso. Sigue diciendo: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, o sea, a otros dioses. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, otros dioses. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se los había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y ahí entra la aflicción. Al comienzo de Jueces 2, el ángel del Señor reprende al pueblo de Dios por su disposición a hacer tratados con los cananeos. Empezaron a negociar con los cananeos. En lugar de expulsarnos de la tierra, el pueblo respondió con lágrimas y arrepentimiento. Sin embargo, cuando esta generación arrepentida fue reunida con sus padres, la siguiente generación volvió a hacer lo malo, adorando a otros dioses. Los cristianos a menudo han mirado hacia atrás y se han preguntado cómo los israelitas pudieron haberse alejado de Dios para adorar a otros ídolos. Yo no sé si usted se ha preguntado, yo me lo he preguntado. Yo he dicho, ¿cómo Israel, viendo todos los milagros, cómo Israel, viendo, mis hermanos, por ejemplo, en el tema de Moisés, cómo Israel, viendo esa generación, viendo las obras que hizo Dios en Egipto, y la explicación que usted le dé, mis hermanos, la explicación, como he dicho, mucha gente le quiere buscar explicación a los milagros y dicen, yo he escuchado que la sangre pasó fue porque se murieron muchos pescados, y luego cuando los pescados se murieron y la sangre, entonces
esos atrayeron las ranas la sangre, y luego las ranas, y así se fue, supuestamente que fue una cadena de sucesos que fueron trayendo. Mis hermanos, yo no sé si fue así, o que Dios de la nada puso sangre en el Nilo. Yo no sé si fue así, o que Dios de la nada hizo nacer muchas ranas. Yo no sé si fue así, o que Dios de la nada trajo moscas. Mis hermanos, a final de cuentas, como haya sido, el pueblo de Dios miró cómo Dios obró poderosamente y lo sacó de Egipto. Es como que si usted dijera, en este tiempo, ahora Estados Unidos obviamente ya no es la misma potencia, pero es como si usted dijera que en el 60 o en el 70 o en los 80s, la potencia mundial de Estados Unidos, es como que si dijera que se levantó una persona, supongamos los hispanos, ¿verdad? Se levantó un hispano y dijo, voy a ir a Estados Unidos y le voy a decir al presidente que deje ir a mi pueblo. Es en esta misma magnitud. La potencia mundial en ese momento era Egipto, y Moisés se levantó y dijo, deja ir a mi pueblo para que vaya y adore. Y no quiso obviamente Faraón, endureció su corazón, y luego Dios lo endureció también a él. Y Dios, mis hermanos, los libra con mano fuerte, al punto que incluso cuando las plagas venían, dice la Biblia que ninguna plaga cayó en el pueblecito, en la ciudad donde estaba el pueblo de Israel, en Gosén, mis hermanos, ninguna plaga. Y cuando vino el ángel de la muerte, pusieron ellos en sus delantales, en sus puertas, pusieron la sangre del cordero, y el ángel de la muerte no entró en sus casas. Pero en toda casa que no se encontró la sangre, el ángel de la muerte entró y mató a los primogénitos. Mis hermanos, eso yo no creo, insisto una vez más, que sea casualidad, sino que es la mano poderosa de Dios. El punto que quiero hacer es que los israelitas miraron todo esto. Luego miraron la columna de fuego y la nube que los perseguía. Miraron cómo Dios, viniendo el pueblo, el Egipto, viniendo para atacarlos y atacar para matarlos, cómo se levantó esa columna de fuego y previno que pasaran. Y luego Dios abrió el mar. Esa escena de abrir el mar, me imagino que había sido algo tremendo. Mis hermanos, pero fíjese, el punto que yo siempre digo, ay, estos israelitas cabezones, digo, pero estoy diciendo eso porque voy a un punto, porque mire, cruzan el Mar Rojo, incluso María se pone a bailar con el tamborín, ¿verdad? Se pone a danzar, María, ¿verdad? Y todo el pueblo empiezan hasta un canto, inscriben, hay un canto, después que cruzaron el Mar Rojo. Pasan unos días, mis hermanos, unos días pasan y se empiezan a quejar y a cuestionar el poder de Dios. Y yo siempre digo, ¿cómo es que el pueblo de Dios se cuestiona cuando miró tanto milagro, tanto poder desplegado? Yo no sé si usted se pregunta eso. Yo sí me pregunto. Sin embargo, Pablo tuvo que recordar a los creyentes de Corintios: huid de la idolatría. Entonces, si el apóstol Pablo le tuvo que recordar a los corintios, mis hermanos, quiere decir que puede haber idolatría también en nosotros. Entonces, de la misma manera que el pueblo de Dios cayó en idolatría, cayó en queja, constantemente la Biblia en el Nuevo Testamento nos recuerda a nosotros que no caigamos en queja, que no caigamos en idolatría. Juan concluyó su primera carta con una advertencia: aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Todavía hoy podemos permanecer fieles y debemos permanecer fieles a Jesús cada día, negándonos a dejar que cualquier otra cosa tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Todavía el día de hoy se nos pide a nosotros que seamos fieles. El pueblo de Israel no lo fue. Obviamente lo tenemos como ejemplo a ellos. En el 2, del 16 al 23, Israel se arrepiente. Una vez más se arrepiente. Al punto, mis hermanos, que caen. Y siempre que el pueblo de Israel se arrepentía,
Dios escuchaba su oración. La idolatría es el hilo conductor del pecado que recorre el libro de los jueces. O sea, la idolatría, el cual se extiende más de 400 años. Estos 21 capítulos que vamos a leer se extienden en 400 años, más o menos. Desde que muere Josué hasta que entra Samuel en el escenario, más o menos son 400 años. Y el hilo conductor del pecado es la idolatría en todo este libro que vamos a ver. La idolatría. Incluso, mis hermanos, un personaje muy famoso que vamos a mirar, Gedeón, tienen un Dios bien grandotote y este bien arrebatado va y se los tira en la noche, mis hermanos. El pueblo de Dios, su propia casa tiene un Dios ahí, grande lo tiene, y él va y se los tira. No le recomiendo a usted que haga eso, ¿verdad? No vaya y tire dioses. El hermano Galindo cuenta una historia y hablaba con un pastor en estos días. Tuvimos un evento y hablaba con este pastor y me decía: ¿a poco tú conoces al hermano Galindo? Le dije: hermano, le hemos tenido aún en la iglesia, pero dice, a él se le permiten cosas que a otro no se le permite decir. Y le dije: definitivamente. Y él una vez contó una historia de un predicador, no fue ni siquiera él, sino un predicador que tenía en la iglesia. Él dice: y ahí tienes a este, así dice mucho esa palabra el hermano Galindo, ahí tienes a este, dice, predicando, dice, y a la iglesia, ya católicos en la iglesia, dice. Y luego en una estación de autobús tenían a la Virgen de Guadalupe, dice, y tenían un traste de dinero abajo en sus pies de la Virgen de Guadalupe. Y dice, y luego sale el predicador: ahí la tienen de limosnera, dice, ahí la tienen de limosnera la Virgen Guadalupe. Y yo, dice el hermano Galindo, yo nomás decía: ay, cállate, ¿por qué dices esas cosas? Dice, ¿por qué dices esas cosas? Ahí la tienen de limosnera. No le recomiendo que haga eso. Seamos sensibles, ¿verdad? Y seamos respetuosos. Pero este Gedeón así hizo, mis hermanos, fue y tiró a estos dioses. Pero el hilo conductor del pecado es la idolatría en este libro. El pueblo de Dios se negó obstinadamente a reconocerlo como el único Dios verdadero. En cambio, eligió buscar en otra parte las bendiciones de Dios. Ya había prometido dárselas. Entonces, ¿por qué las buscaba en otra parte? En muchos sentidos, así es como el pecado sigue funcionando el día de hoy. Al igual que los israelitas, podemos sentir la tentación de buscar el consuelo o respuestas en otro lugar en vez de recurrir a Dios. Y al igual que los israelitas, solo podemos encontrar paz y provisión en Dios, mis hermanos. Y mire, y aún le digo otra vez, si algo podemos aprender en todo este libro, obviamente el pueblo de Dios inclinado a la idolatría, pero dice la Biblia que siempre vamos a estar viendo algo que se mira y el pueblo de Dios clamaba a Dios y Dios mandaba un libertador, y el pueblo caía en pecado y venían sus opresores y los oprimían. Les robaban todo, les quitaban todo, y el pueblo de Dios clamaba a Dios, se arrepentía y clamaba a Dios, y Dios mandaba un libertador, un juez que los liberara del pueblo de los enemigos. Y es en todo el libro eso, la misericordia, la gracia de Dios, que cuando nos arrepentimos nosotros, Dios trae la libertad a nuestras vidas. Y aquí en el 3 es donde entramos en el primer juez. Mire lo que dice el 3, 7 y 8. Solamente vamos a leer 3, 7 y 8. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Una vez más, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. 8 años. El pueblo de Dios una vez más cayó en idolatría. Y 8 años, mis hermanos, cayeron en las manos de este rey. Pero miren lo que dice el 9, es lo que le decía, y lo vamos a mirar en todo este libro eso. Miren lo que dice el 9. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová levantó un libertador, y los hijos de Israel
a los hijos de Israel y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Cuando quebrantamos la ley, tenemos que enfrentar las consecuencias. A cualquiera, mis hermanos, le pueden preguntar, cuando quebrantamos la ley, vienen las consecuencias. Obviamente muchas veces la gente puede esconderse, puede hacer, pero ante el ojo de Dios, ante el ojo divino, nadie puede esconderse. El relato del primer juez de Israel, Otoniel, comenzamos a ver el ciclo de la apostasía en acción. O sea, se apartaron el pueblo de Israel de las cosas de Dios y de su Dios. Las primeras 3 frases que involucran pecado y juicio están claramente descritas en el 7 y en el 8. Primero, Israel pecó al adorar ídolos. Número 1. Número 2, provocando que Dios quitara su bendición. Ya hemos leído la condena explícita de Dios a la idolatría. Dios, mis hermanos, si algo Dios detesta es la idolatría. No podemos nosotros tener otro Dios en nuestro corazón. No podemos. Sus corazones se habían apartado de Él y habían vuelto hacia los ídolos que se habían ordenado, que se habían hecho ordenado ellos rechazar, y se les había ordenado eso: rechacen los ídolos, pero su corazón se inclinó hacia ellos. Ahora, en la esencia, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo, y la razón que digo esto es porque es algo que vemos, insisto, el hilo que se mira en este libro es la idolatría. Un ídolo, mis hermanos, es todo aquel o aquello que nos roba nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros recursos. Es algo que invertimos todo, y es algo, por eso un ídolo no necesariamente tiene que ser una figura. Puede ser incluso una imaginación, un ídolo, algo que está siempre en nuestra mente y nos está robando el lugar de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Puede ser aquello, insisto, que estamos invirtiendo. Puede ser un coche, puede ser una casa, puede ser un hijo, puede ser un cónyuge, puede ser un familiar, puede ser todo aquello que nos está robando el tiempo más de lo que invertimos para Dios. Y cuando digo invertir para Dios, no estoy hablando necesariamente para que no piense usted que es el venir a la iglesia. No, es más que eso. Si alguien más o algo más, nosotros estamos dando más pensamiento, estamos invirtiendo más en eso o en ello, mis hermanos, entonces tengamos cuidado con eso. Dios no comparte su corazón, mi corazón, con nadie más. Solamente debe de ser de Él. Estas primeras frases nos dicen sobre la naturaleza y la progresión de la tentación del pecado, de maneras muy similar a lo que vemos en Santiago 1:15. La descendencia de los cananeos, de los ídolos que representaban a dioses falsos, influyó en los valores de los israelitas, hasta el punto que comenzaron a ver a los ídolos como la fuente de provisión. Los ídolos, mis hermanos, ellos aún llegaron a un punto de mirarlos como fuente de provisión. Y eso es muy triste, muy triste. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios cuando Dios trajo juicio a sus vidas y vino este rey y los oprimió? El pueblo de Dios se arrepintió y Dios los libertó. Trajo a un libertador llamado Otoniel. Otoniel es una figura interesante en la historia de Israel. Al igual que Caleb, era ceneceo, lo que significa que no era un israelita étnico. No era en sí un israelita étnico, sino que él probablemente un pariente lejano, a lo mejor descendiente de Saúl, puede ser descendiente, ¿verdad?, lejano, no necesariamente cercano de Israel, pero él se añadió
guió y se atacó a las leyes y a los rudimentos de los judíos, mis hermanos. Dios levanta a este personaje. Los ceneseos recibieron una porción de la tierra de la tribu de Judá. En efecto, Otoniel se había convertido en israelita por fe. Aleluya. Sus decisiones también indican su fe en el único Dios verdadero. Se casó con Axa, la hija de Caleb. Incluso hay una historia en eso, donde él le pide a ella y le dice: habla con tu padre y dile que nos dé buenas tierras donde haya agua, y ella va y le pide a su padre, y su padre se la cede a él. Los eruditos señalan que Otoniel era el juez ideal, honorable, fiel a Dios, y que actuaba en el poder del Espíritu Santo, como vimos. Ya aún en eso, mis hermanos, vemos el poder del Espíritu Santo. Y mire, aquí le quiero decir algo aún en eso. Yo sé que se enseña que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. Y yo en la esencia no miro eso con toda certeza, con claridad en la gente. Obviamente, si la gente peca aún en nuestras vidas, mis hermanos, y nosotros hacemos caso omiso al pecado, el Espíritu Santo se puede apartar, obviamente. Pero en el Antiguo Testamento, el punto que quiero hacer es que Otoniel gobernó por 40 años. Y dice la Biblia que él gobernó lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que el Espíritu Santo estaba con Otoniel. Y mire, un versículo que siempre uso para decir eso es lo del rey David. Cómo el rey David notó que el Espíritu Santo ya no estaba con él cuando pecó. El Salmo 51 dice: no apartes de mí tu espíritu. No apartes de mí tu espíritu. Entonces yo sé que se enseña que el Espíritu Santo venía y se iba, pero insisto, yo no miro con claridad eso, sino que el Espíritu Santo venía con ellos. Pero obviamente, si ellos servían a Dios con todo su corazón, el Espíritu Santo se quedaba con ellos para que pudieran seguir obrando de la misma manera que está con nosotros, mis hermanos. Vemos que Otoniel, 40 años. Imagínense que Otoniel, el Espíritu Santo solamente viniera en ciertas ocasiones. No, vemos 40 años gobernó, y él era el candidato perfecto para que él rigiera en este tiempo. Pero a medida que avanzamos en el libro, encontramos algunos jueces con defectos cada vez más graves. Cada vez más graves. Otoniel, mis hermanos, gobernó por 40 años. Y es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo para nosotros que aún en medio de una sociedad que a lo mejor no quiere servir a Dios, en medio, fíjese, él fue pionero porque fue el primer juez. Otoniel fue el pionero en cuanto al libro de los jueces. Nunca se había levantado otro juez. Obviamente miramos que el pueblo de Israel incluso le puso como parámetros a Josué, y le puso como diciéndole: si Jehová está contigo, nosotros vamos a seguirte. Otoniel no le dicen eso, mis hermanos. No sabemos con certeza incluso si era toda la nación de Israel siguiéndole, pero Otoniel se levanta en el poder del Espíritu Santo y nos da ejemplo a nosotros que sí podemos servir a Dios en medio de una sociedad que está apartada de los caminos de Dios. Otoniel nos da el ejemplo a nosotros de que sí se puede servir a Dios, aunque la iglesia muchas veces no quiera, mis hermanos, o se incline otras veces a otros dioses. Otoniel nos da ejemplo a nosotros de que podemos levantarnos en el poder del Espíritu y caminar vidas santas que le agraden a Dios. Otro personaje en el 3, del 12 en adelante. Volvieron los hijos, fíjese otra vez, volvieron los hijos de Israel. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo. O sea, después de que murió Otoniel de los 40 años, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras,
Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y otra vez entramos en el 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Ahora, eso es clave, porque vamos a mirar ahorita más adelante el por qué dice que era zurdo, para que mire que los que somos zurdos sí tenemos en la Biblia entrada, tenemos cabida en la Biblia, los zurdos. Aunque mi papá nos daba reglazos en la mano para que fuéramos izquierdos, ¿verdad? Perdón, derechos, no quería que fuéramos zurdos. Yo y mi hermana somos dos, y nos daban de reglazos y decía, escriba con la derecha, muchacho, escriba con la derecha, porque antes el zurdo no era mirado bueno, no era mirado de la mejor manera. Aunque mi esposa una vez me decía que los zurdos supuestamente son más inteligentes, no sé qué tan cierto sea. Es lo que dijo mi esposa, ¿verdad? Pero mire, la razón que digo esto es porque la Biblia lo pone y pareciéramos que fuera chistoso ese detalle, pero Dios usa eso. Dios usa eso. A un zurdo Dios usó, y es necesario que Dios lo pusiera para que ahorita lo que vamos a mirar. Y Dios dice, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Entonces, el pueblo de Israel una vez más cae en pecado. Dios trae opresión. Después de 40 años de paz bajo el liderazgo de Otoniel, los israelitas estaban a punto de regresar a la primera fase del ciclo de la apostasía. La rebelión contra Dios, Jueces 3:11, registra la muerte de Otoniel, lo cual indica que el ciclo pecaminoso estaba a punto de comenzar de nuevo. De hecho, el versículo siguiente declara: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Israel, ante los ojos de Dios. Mire, ahorita recuerdo de algo que miré. Ahora, esto es para una nación en la esencia, no entra obviamente en la vida, no debería entrar en la vida espiritual, pero hay es un círculo, es el círculo de la sociedad, parece que le llaman, no recuerdo el escritor o el autor de eso, pero habla como una sociedad es un círculo, y es un buen parámetro eso. Lo voy a buscar y a ver si la semana que viene se los traigo y lo puede mirar usted. Pero es un buen parámetro para mirar las sociedades y las culturas, mis hermanos. Y cuando estudiamos las culturas, vemos que esta persona que hizo esto, que escribió eso, tiene mucha razón. Pero no recuerdo todos los pasos, pero dice, una sociedad siempre empieza en esclavitud. Siempre empieza en esclavitud o en opresión, siempre. Y tomemos por ejemplo a los Estados Unidos como ejemplo. ¿Por qué se vinieron los primeros europeos para acá? Por opresión. No había libertad de religión en Europa. Entonces ellos se vinieron huyendo de Europa para acá. Entonces empezó la opresión. Y luego de la opresión, ¿qué pasó? Los europeos, ¿verdad?, vinieron siguiéndolos, los ingleses vinieron siguiéndolos y quisieron hacerlos prisioneros. Bueno, de la opresión sigue la pelea. Pelearon para poder ellos traer la libertad. Entonces, opresión, pelea, y luego viene la libertad. Sigue la libertad. De la libertad, mis hermanos, cae, y digo, son como unos 8 pasos o 10 pasos. De la libertad caemos en un punto de complacencia y caemos en un libertinaje. Entonces empezamos nuestras vidas, empieza la nación a un libertinaje, al punto que quiero hacer es que llega otra vez el círculo en una esclavitud una vez más. Y dice esta persona, parece que fue un gobernador o un senador que hizo eso. Dice él, y cuando miramos todas las sociedades y todas las culturas, y sí es cierto, mis hermanos, cuando miramos la cultura, como decíamos, la cultura egipcia, la cultura griega, la cultura romana, esas grandes potencias, se mira claro eso, se mira claro ese círculo. Y el punto que quiero hacer es que para allá vamos a Estados Unidos.
No sé cuánto va a ser, obviamente somos una cultura muy joven, un país muy joven, 200 años no es nada, vamos a cumplir 250 años incluso el año que viene, 1776 fue cuando se declaró la independencia. Entonces el año que viene cumplimos como nación 250 años. En la esencia es una nación joven, pero ya se va viendo esa decadencia, ya entró en el libertinaje la nación. Insisto, puede ser un círculo donde llega otra vez a la esclavitud. ¿Cómo va a ser la esclavitud? No lo sé. El punto que quiero hacer, en lo espiritual se puede ver de la misma manera. La persona empieza como esclavo, obviamente todos fuimos esclavos. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos del enemigo. Y teníamos la libertad obviamente en Cristo. Y empezamos así, pero caemos en complacencia, caemos en libertinaje, mis hermanos, al punto donde la persona puede caer una vez más en esclavitud. Se nos voy a traer la semana que viene para que lo miremos, y creo que tiene mucho sentido aún, no solamente para una sociedad o un país, sino también para en el lado del religioso. El punto que quiero hacer con esa gráfica o con esa reseña es que el pueblo de Israel, en los jueces miramos eso, mis hermanos. El pueblo de Israel caía en esclavitud, en opresión, peleaban, Dios lo libertaba, vivían la libertad, se gozaban, pero una vez más caían. Y es un círculo, Si algo podemos ver en los libros de los jueces, es ese círculo. Una vez más vemos que el pueblo de Israel aquí con Ahod cayó en ese pecado. Cayeron en el pecado, cayeron en opresión, pero Dios levanta a un libertador. Miren lo que dice del 15 en adelante. Entonces acuérdese, era zurdo. No se le olvide que era zurdo este Ahod. Dice el 15: y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová los levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjaminita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Fíjense, entonces los de Israel levantaron a Ahod y le dijeron: mira, este regalo. Agarraron un iPhone 17 Plus, lo pusieron en una bolsa y le pusieron un moño, y le dijeron: llévaselo al rey. Le dijeron a Ahod. Recuérdense que era zurdo. Entonces Ahod va caminando hacia el palacio del rey con el regalo. Dice el 16: y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. Todo eso es crítico para la historia, porque no era de un filo, era de 2 filos el cuchillo, de un codo de largo. Fíjense, esa era una espada, porque se puede transferir el codo literalmente así. El codo es esto más o menos un codo bíblico, más o menos. Entonces póngale un poquito más de un pie, más de 12 pulgadas, póngale unas 14 pulgadas, porque el codo literalmente era esto más o menos, el codo, mis hermanos. Entonces era una daga, era un cuchillón ese. Dice: y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Entonces él era zurdo, y el cuchillo, la daga, se la puso de este lado. Insisto, todo eso es muy, la Biblia lo pone porque es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Ahorita le explico por qué. Dice: y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre grueso, o sea, era gordito. Eglón era gordito, estaba llenito. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. O sea, le dijo a Ahod: despide a la gente, quedémonos tú y yo solos, le dijo al rey. Mas él se volvió de los ídolos que están en Gilgal y dijo al rey: una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo una palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó aún su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho
y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahod del corredor y cerró tras él las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Mire, y aún aquí entramos en el mismo dilema con Rahab en esta historia. Y ahorita les digo cuál es el dilema. Cuando hubo el salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Ahora, mire, cuando dice cubrir los pies, es usar el baño, básicamente. Cuando se cubrían los pies, quiere decir que estaban usando el baño. Ahora, pasaron mucho tiempo y no salía el rey. Entonces fueron y agarraron las llaves, abrieron la puerta y estaba muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seiret. Y cuando había entregado, él tocó cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel se descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado en vuestras manos enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron la voz del Jordán, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Reposó la tierra 80 años. Miren, varias cosas. Era zurdo, y que él trajera la daga aquí, aún Dios eso tomó cuidado de eso, porque si él hubiera puesto la daga en una manera, nadie sabía que él era zurdo, nadie sabía. Entonces su mano, si él hubiera traído la daga de este lado, mis hermanos, hubiera dado más. La manera que se cargaban las dagas o las espadas, no las saca uno así, por ejemplo, este mismo lado, sino que las saca aquí. Entonces, el que él llevara la daga de este lado, dicen unos eruditos que incluso era como diciéndole al rey: soy derecho y no vengo a pelear, porque la daga no se puede sacar así. La espada o la daga se tiene que sacar así. Entonces el que él llevara aquí estaba diciéndole al rey o a todos los que estaban con él: no vienen obviamente a atacar, la traen una mano, la mano que no debe sacarla. Entonces el que él fuera zurdo y que la trajera aquí, mis hermanos, aún Dios usó eso. Pero algo también que quiero hacer es que él mintió. Dijo: tengo una palabra de Jehová, y no tenía palabra nada. Tenía una daga de Jehová, pero no una palabra de Jehová. Y aquí entramos en el tema incluso de Rahab, que también Rahab mintió. Rahab escondió a los espías y les dijo: no, hombre, ya están bien lejos, ya van a llegar hasta Duncanville los espías. Le dijeron. Rahab mintió. Y es algo que decimos: ¿por qué Dios permite la mentira? Obviamente no le estoy diciendo a usted que mienta, pero hay casos donde Dios usa la mentira para su gloria y para su honra. No es la regla, no es la norma, pero hay excepciones que Dios usa algo así para cumplir su propósito. No le estoy diciendo que mienta, no le estoy diciendo que vaya y ande echando mentiras, no. Pero la explicación, insisto, que se da y que a mí me ha dado más paz en eso, es eso, que va a haber Dios, va a usar cosas, insisto, aún de ese tipo de cosas, para cumplir un propósito. Y no quiere decir que Dios esté
ok, que Dios le agrade eso, obviamente no, pero Dios aún puede usar esas cosas para cumplir su voluntad y su propósito. Él dijo: tengo palabra de Jehová, tengo palabra de Jehová, y no la tenía obviamente, pero él así lo hizo. Entonces llegó con él, se acercó, mis hermanos, llegó al oído y le iba a decir, y cuando hace esto, el rey todavía no se da cuenta, insisto, por lo que está haciendo. Entonces hasta que saca la daga, se la mete, se la deja allí, y como vimos, aún le sale su desperdicio y muere el rey. Cierra la puerta, sus criados piensan que está usando el baño, hasta que pasa mucho tiempo y entran a la puerta, entran a la cámara y miran que está muerto. Dios liberta a su pueblo. El segundo juez de Israel, Ahod, enfrentó una situación muy similar a la que había enfrentado Otoniel. Israel había sido conquistada y oprimida por un rey enemigo, pero la manera en que Dios usó a Ahod para libertar a Israel fue completamente única. El rey Eglón no era un gran guerrero, sino un rey codicioso y crédulo. Los eruditos señalan que la historia de la caída de Eglón en Jueces 13, 15 a 30 está llena de sátira diseñada para desagradar al enemigo del pueblo de Dios. Eso lo vemos claramente, mis hermanos. El relato comienza con los israelitas eligiendo a Ahod para entregar el tributo del rey, que era dinero, al pueblo conquistado, pagado a su poder gobernante. Antes de entrar al tributo, Eglón y Ahod hizo un puñal de doble filo, aunque la Nueva Traducción Viviente dice que las medidas eran de 30 centímetros, o sea 12 pulgadas. A lo largo de la versión Reina Valera dice que medía un codo de largo. Es imposible saber con certeza, ya que esta palabra hebrea aparece solo en este versículo. Ahod se ató el puñal en su muslo derecho. Era el lugar natural para que una persona zurda colocara un arma, pero el lugar antinatural para que los guardias buscaran un arma escondida. Dios usó todo eso. Dios usó todo eso. El punto aún, mis hermanos, en eso, muchas veces decimos de cosas de nosotros. ¿Por qué así? ¿Por qué aquí? Mire, estaba viendo el otro día, miraba en los varones, cuando fuimos a los varones, el video que decían, el video de los varones, que los hispanos en los países africanos son muy buen recibidos, más que los anglosajones. Decía, entonces se estaba animando a los hispanos, incluso estábamos animando a varios hermanos de aquí de la iglesia para que se fueran a África de misioneros, porque Dios está usando a los hispanos, aún hasta en África, mis hermanos, porque son mejor recibidos que los anglosajones. Puede ser por el color de piel, pero también algo que decía el video es que los hispanos el ambiente se naturalizan mejor por lo caliente. Incluso yo miraba los paisajes muy similares a los países latinoamericanos, los países en África. Entonces el punto que quiero hacer es que algo tan insignificante que podríamos decir aún nosotros como hispanos, que Dios nos puede usar en diferentes maneras. Uno puede decir algo que nosotros le decimos a Josué, nuestro hijo, siempre es el inglés y el español, y saber ser los dos idiomas. Uno puede hablar y puede predicar, mis hermanos. Como le digo, aquí vemos el ejemplo de un zurdo, pero puede ser cualquier otra cosa en nuestra área, donde lo que Dios puede usar para evangelizar en nuestras vidas. Puede ser otro talento, puede ser otro don que Dios puede usar. Insisto, el don y el talento de esta persona es que era zurda, y eso fue lo que Dios usó. Obviamente hay otras cosas, ¿verdad? No solamente eso. Puede ser también la sagacidad, puede ser también la valentía, puede ser eso que se metió aquí a Ahod, ¿verdad? Pero el punto que quiero hacer es que se destaca que él era zurdo, ¿Qué tienes tú? ¿Qué tenemos nosotros en frente de nosotros o con nosotros para que Dios pueda usar para su gloria y para su honra? ¿Qué puede ser eso que tú dices, esto no creo que Dios puede usar? Yo no creo que Dios pueda usar esto. Dios puede usarse de cualquier cosa.
Ahod y sus compañeros entregaron el tributo sin incidentes y se dirigieron a casa. Pero en el camino Ahod regresó a Jericó, se acercó al rey Eglón afirmando que tenía un mensaje secreto para él. El término hebreo como para palabra secreta se traduce en otros lugares como palabra de Dios o oráculo profético. El asesinato de Eglón rompió el dominio de Moab sobre los israelitas. Los versículos 28 y 30 registran cómo los israelitas atraparon al ejército moabita en el lado occidental del Jordán y los destruyeron. En un día asombroso, Dios usó a Ahod para libertar a Israel y marcar el comienzo de 80 años de paz. 80 años. Una persona que se levantó y le creyó a Dios y dijo: lo voy a hacer, Señor, en el poder de tu Espíritu. Vemos claramente, mis hermanos, cómo Dios cambia y cómo Dios transforma, y cómo Dios, cuando uno verdaderamente se arrepiente, Él viene a nuestras vidas y nos liberta. Dios capacitó a Otoniel, concluyo con esto, Dios capacitó a Otoniel y a Ahod para que desempeñaran el papel de liberar a Israel de sus opresores. Incluso durante los años en que Israel estaba atrapado en la idolatría y el pecado, Dios estaba preparando activamente a los jueces para el momento en que el pueblo se volviera a Él en busca de su ayuda. Dios también nos preparó para el rol que nos ha llamado a desempeñar. A medida que lo buscamos, nos alejamos de la tentación y seguimos su dirección, podemos hacer avanzar su reino y llevar a libertad, a la victoria de Jesús, a las personas que están oprimidas en el pecado. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos decir: yo no tengo nada, tenemos mucho para dar. Cada uno de nosotros. Vemos claramente dos ejemplos de Otoniel y de Ahod. Los primeros dos jueces, Otoniel siendo el primero, Ahod siendo el segundo, por rutas diferentes, pero Dios los usa a ellos. Levanta a estos hombres para libertar al pueblo de Israel. Uno duró 40 años la libertad, del otro duró 80 años. ¿Qué tenemos nosotros, mis hermanos, que Dios puede usar para poder traer libertad? No a lo mejor a una nación entera, pero sí por lo menos a una alma que está oprimida. ¿Qué tenemos nosotros? E insisto, puede ser en cualquier etapa de nuestra vida, a cualquier nivel. Puede ser un niño que necesita palabras, puede ser un joven que necesita palabras, puede ser un adulto, puede ser un anciano. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle? Yo creo que tenemos mucho, mis hermanos, y obviamente no va a ser con espada, no va a ser con un escudo, pero sí puede ser con la palabra de Dios, que es la espada de los filos. Podemos ofrecer la esperanza a esta sociedad. Usted y yo tenemos algo maravilloso, y es la presencia de Dios, es el Evangelio de Jesucristo. Podemos nosotros levantarnos, a lo mejor, insisto, no de la misma manera literalmente como Otoniel y Ahod, pero sí de una manera espiritual, y ofrecer libertad a un pueblo que está oprimido. Cada uno de nosotros, que Dios nos ayude a poder ser esas personas que se levantan y poder decir: Señor, te ofrezco lo que yo tengo para tu gloria y para tu honra. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y adoramos a Dios y damos gracias? Padre, te